Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Forgetful, I admit that I've lost my place. My memory's gone erased. Like a scratch, only the scar remains. For we are better apart from all the pain. Distant like the stars above. There's no love I cannot see. And in a moment, that's when I knew I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. Hola, Buenos días. buenos días. Bueno, como habréis podido comprobar, Raquel se ha puesto mala. Sí, estoy muy resfriada, lo siento. La voz del domingo pasado amenazaba ruina. Me silenciaré cada vez que te me tenga que sonar la nariz y así para no molestar. Bueno, chicas, pues gracias a todos los que nos escucháis y nos veis. Ojalá algún día podamos recibir un Ondas como Carolina Iglesias y Victoria Martín. Sí, porque para los que no estáis así muy puestas y si no os habéis enterado, el programa de Estirando el Chicle de estas compañeras ha recibido el premio Ondas al mejor podcast. Así que lo primero felicitamos a estas compañeras que, bueno, no nos están viendo ni nos verán nunca, pero les mandamos nuestro apoyo desde Cantabria y pues nada, una velita para ver si nos toca a nosotras. Y ya, bueno, pues volviendo a la vida terrenal, hoy os traemos a una invitada nueva, que bueno, menos mal que es nueva, ¿no? Porque si no, parecería que ya nos hemos quedado secas. Y nada, pues eso, ¿quién es nuestra invitada, Raquel? Nuestra invitada es Nieves, porque hoy vamos a hablar de las pensiones. Aquí la mayor parte de los que nos veis estáis un poco politizados, así que como mínimo, vaya, me refiero, y ya sabéis que las personas pensionistas llevan ya muchos años luchando y demandando pensiones dignas que se adecúen pues, al esfuerzo que han hecho toda su vida y al trabajo que han realizado toda su vida. Y bueno, incluso para las personas que no han podido trabajar todos estos años, pues que se adecúen sin más a mantener su vida. Creemos que esta lucha muchas veces siempre ha tenido un poco cara de hombre, se ha visto más a los hombres en esta lucha y entonces, como siempre, aquí traemos una mujer para que nos hable no solo de los problemas generales de los pensionistas y las pensionistas, sino también un poco con la perspectiva de género. Así que metemos a Nieves, que hoy está sin cámara, viene en modo radio. Hola, Nieves. Buenos días a todas. La verdad es que la voz sí que la tiene de radio. Sí, sí. Bueno, pues para que no os conozcáis, Nieves lleva siendo activista, yo creo que toda la vida, Nieves. Sí, yo, bueno, he tenido que dedicarme también a lo que llamamos cuidados, a cuidar a una hija que ha sido familia monomarental, pero siempre lo que he podido desde el feminismo, desde mi más tierna infancia. Y ahora estás en COESPE, ¿verdad? Coordinadora ahora estatal estoy del sistema público. Sí.
Sí, con la coordinadora de pensionistas, que pertenecemos a la COESPE también, en Cantabria, somos hombres, somos mujeres, y yo me he incorporado a finales este año, al principio o a finales del año pasado, justo cuando me he jubilado, pero mis compañeros y compañeras llevan trabajando 3 años de lucha en la calle, fundamental, fundamental. Vale, pues si quieres, por darnos un poco una visión general, muy resumidamente, ¿cuáles son las demandas a día de hoy de las pensionistas cuando salís a las calles? Bueno, las demandas son muchas. Lo primero que queremos es que lo que llamamos el Pacto de Toledo sea transparente y cuente con los afectados y las afectadas que somos las pensionistas, porque se hacen proyectos y pensamientos sin contar con las personas que efectivamente son las afectadas. Entonces es imprescindible que cuenten con la gente afectada. Como los pactos y esto salen a cuentagotas, pues hay veces que no sabemos de qué es lo que se está urdiendo. Pero por lo que se dice, bueno, acaban de aprobar la subida de las pensiones en función del IPC, del índice de precios al consumo. Eso es una buena noticia en principio, que nunca se llegó a aplicar, porque desde el 2013 querían aplicar unas subidas del 0,25%, que son desde luego escasísimas para las pensiones, y nunca se llevó a la práctica. Pero ahora ya lo vinculan al IPC. Bueno, pues es una demanda desde el 2013 llevan los pensionistas. Por otro lado, quieren alargar la edad de jubilación, ampliarla un poco más hasta los 68 años. Eso nos parece brutal. Brutal en el sentido de que las profesiones más duras, más costosas y más esforzadas, pues van a estar penalizadas por estas medidas. La juventud que tenéis, unos trabajos más inestables y entráis más tarde al trabajo, pues si nosotros continuamos, eso va a continuar así. Entonces, estamos muy disgustados y disgustadas con esa medida. Tienen otro factor que estamos alertas completamente, porque esto es un tema más complejo, que es que quieren hacer planes de pensiones privados, pero en este caso de empresas. Han intentado hacer planes privados de personas. Otra brecha, desde luego, porque la gente que cobra poco es imposible que pueda hacerse planes. En fin, favorece siempre a las clases más favorecidas. Y ahora lo quieren hacer planes privados, pero de empresa, que van a ser a través de los convenios colectivos, y son las empresas las que lo hacen. Estamos totalmente en desacuerdo. Es una indicación de Europa y del Fondo Monetario Internacional, pero estamos completamente en desacuerdo. Esta gente, la del Fondo Monetario y Europa, piensa que el dinero acumulado de los pensionistas hay que moverlo en este mundo capitalista. Pero claro, eso supone riesgos y desde luego gastos, porque si alguien gestiona esos fondos, a su vez se llevan gastos de esa gestión, etcétera. Muy disgustados, pero todo eso lo tienen todavía cerrado en cajitas, ¿eh? Bueno. ¿Y es una pensión contributiva y una no contributiva? Muy bien. A ver, las pensiones en general, vamos a apartar un poquitín las no contributivas. Las pensiones en general están financiadas por el propio trabajador cuando cede parte de su salario para estas pensiones. Entonces están costeadas por ellos mismos. Las pensiones no contributivas están financiadas por los presupuestos generales del Estado. No son con cuotas, sino con los presupuestos generales del Estado. Las pensiones contributivas, pues para tener el 100% de una pensión contributiva necesitas cumplir la edad de jubilación, que ahora mismo son 65 años, y haber cotizado, si quieres el 100% de la jubilación, entre 38 y 40 años. Pero es imprescindible que hayas cotizado 15 años. Si has cotizado menos, no pasas a ser régimen de pensión contributiva. Cuantos menos años hayas cotizado,
más exigua es tu pensión porque te van recortando. Ya os digo, se necesita entre 38 y 40 años de cotización para tener el 100% de la pensión que te corresponde, que siempre es menor que el salario que percibías. Luego, en tu intervención anterior has mencionado el Pacto de Toledo. ¿Nos puedes explicar qué es? Sí. A ver, el Pacto de Toledo surge en 1995 a una iniciativa de convergencia y unión, con el apoyo de todos los partidos, que entonces eran el PSOE, el PP, Convergencia e Izquierda Unida. Y se reúnen en un parador de Toledo y por eso se le llama el Pacto de Toledo. La idea no era mala porque era evitar partidismos a la hora de confeccionar las pensiones y llegar a un acuerdo conjunto que sirva de guía. No estaba mal. En 1999 empiezan a hacer ya las propuestas y se crea una comisión permanente para evaluar y para proponer. Y este pacto da recomendaciones. Se va a reunir cada 5 años. Pero, como os he dicho antes, tiene una referencia que es la del Banco Mundial, que apuesta por un sistema mixto con planes de pensiones, y también hizo muchas propuestas en contra del fraude que había en la seguridad social. Como querían en 1999, ya querían bajar un poquitín lo que pudieran, la presión que tenía el presupuesto de la seguridad social, es cuando hacen una separación en las fuentes de financiación y es cuando dejan las no contributivas en los presupuestos generales y las contributivas se forman como un sistema de cotización social, como hemos dicho, cada uno cotiza. Se pasa en estos años de un sistema que era de reparto a un sistema a cobrar por lo cotizado, eso en las contributivas. También se crea un fondo para evitar fluctuaciones en las prestaciones y en la gente que fallece o la gente que se incorpora al trabajo. Se homogeneizan también todas las bases de regulación. En aquellos años pues eran muy diversas, entonces se hacen unos estadios en los que las bases de regulación por profesiones, por categorías, etcétera, pues quedan regulados y se regulan también sectores especiales como es el minero, el agrario y el pesquero. Se propone en ese año la edad de jubilación a los 65 años. Ahora ya, en el 2021, nos vamos al 2021 y los acuerdos están todos los grupos parlamentarios representados en el Pacto de Toledo y también se llega a acuerdos con comisiones UGT, COE y CEPIME. En este pacto, ha sido reciente, es donde se ha tomado la medida de la subida de las pensiones según el IPC, que estaba en veremos. Lo que os he dicho antes, los planes privados de pensiones, privados pero de empresas que quieren hacer, eso forma parte ahora del Pacto de Toledo. También prolongar la vida laboral a los 68 años es una medida actual que no la acaban de decir, pero la sueltan, la tienen ahí. Y hay también antes había un factor que se llamaba de sostenibilidad, que decía que si se alarga la vida de los pensionistas van a cobrar muchos años y eso, pues oye, les duele a los bolsillos, pero claro, eso es profundamente injusto. Gente que ha trabajado y encima vive más en la edad más avanzada, necesitas algún apoyo más, bueno, pues eso lo quieren hacer. Pero eso lo han retirado. Pero resulta que lo cambian por otro que se llama factor de solidaridad intergeneracional. Nos tememos que es más de lo mismo, con el agravante que al llamarlo solidaridad intergeneracional parece que nos dice a los mayores que si cobramos más no somos solidarios con los jóvenes. En fin, de verdad, el manejo del lenguaje es extraordinario.
Lo que os he dicho antes, nosotros consideramos que tenemos que estar presentes los pensionistas como afectados y afectadas principalmente en este pacto. Este es el Pacto de Toledo, más o menos. Madre mía. Y, a ver, al igual que existe una brecha salarial del trabajo, ¿en las pensiones también se ve esta desigualdad? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver, para mí es clarísimo que las pensiones son un indicador del pasado y del presente. Entonces, sobre todo en cuestiones de mujer, pues el pasado en su vida laboral ha sido el doméstico, los cuidados generales de la vida, etcétera. Y también había algo de economía informal, que o limpiaban casas, o planchaban, o hacían eso, pero eso no cotizaba, entonces no tienen nada. Entonces aparece una brecha de género generacional en las pensiones. Sí, quiero decir una cosa. Como todas las pensiones están basadas en el empleo productivo, cuando no se tiene en cuenta lo que es lo que llamamos la reproducción social, que generalmente y en su mayoría abrumadora lo hacen las mujeres, pues eso queda totalmente desequilibrada la balanza hacia las pensiones cotizadas y hacia los trabajos de reproducción social no considerados en absoluto. Se considera que la brecha de género en las pensiones es del 30%. En la población activa es del 11,9%, no se atreven a decir 12%. Pero en las pensiones es del 30% o superior. Es que es un número sí. Pues en eso. la brecha salarial de trabajo, o sea, del salario del trabajo, en Cantabria era de los sitios en los que esta brecha era más amplia. Más amplia en el sistema laboral. Bueno, aquí hablan del 11,9. Bueno, igual son datos que tengo del 19, tampoco lo puedo... Vamos, yo eso, lo que digo sí es pasado, pero vamos, Cantabria era de las comunidades en las que más era amplia esta brecha, así que en las pensiones entiendo que igual también se ve reflejado eso. Sí. Pues nada, esa brecha tenemos ahí. No sé si me vais a preguntar más, pero es que ahí podríamos meter efectivamente las pensiones no contributivas. Sí, quería hablarte ahora un poco, si nos podías hablar de qué pasa con las mujeres, porque la mayoría son mujeres, ¿no?, que han dedicado su vida a los cuidados, pero no lo han hecho de forma remunerada, lo han hecho en el hogar, o también a las, por ejemplo, ahora muchísimas mujeres migrantes que llegan, que como no tienen papeles regulares no pueden trabajar, no pueden cotizar, y por tanto llegan a la edad de jubilación sin haber tenido años cotizados. ¿Qué pasa con estas mujeres? Sí, bueno, las pensiones, las que llamamos no contributivas para asistencia de personas mayores de 65 años, que no hayan trabajado o hayan trabajado menos de 15 años. Tienen otro elemento también para poder acceder a ellas, y es que tengan los ingresos en el hogar de esa persona sean inferiores a 5.639 euros al año. Si tienes algún ingreso superior a eso, tampoco tienes derecho a las no contributivas. Esto está gestionado por el Inserso. En el 2020 había 261.000 personas que cobraban este tipo de pensión no contributiva, de las cuales el 65% son mujeres. En algunas provincias, como es en Badajoz, el 72%. ¿Y qué nos preguntamos? ¿Que es que son vagas las mujeres de Badajoz? Cuando han trabajado en lo agrario, en su casa, con animales, con niños. ¿Qué es esto? Es escandaloso, pero ahí está. El 72% de mujeres en Badajoz.
de las cuales, bueno, el 51% suelen ser casadas, pero las hay solteras y viudas también que perciben esta. Y ahora lo bueno, la paga es de 402,80 €, dividido en 14 pagas al año. Se llama pensión de pobreza, así lo llamamos desde aquí y en cualquier lugar. Si además en el hogar de pobreza hay otra persona que percibe la pensión no contributiva, se reducirá en un porcentaje la pensión. Esto lo llamamos impuesto a la pobreza, no sabemos ya. O sea, no entiendo, o sea, también por desconocimiento, pero ¿cómo es que una pensión mínima no se iguala a un salario mínimo interprofesional? Es una demanda de la coordinadora de pensionistas. Nosotros tenemos una demanda de 1.080 € porque la Carta Magna Europea así lo recomienda para las pensiones. Pero vamos, sería elemental. Pues para nada, para nada. Lo consideran una caridad. Entonces la caridad no le ponen dignidad. No sé. A nosotros nos parecen indignas estas pensiones, pero además, vamos, ya que estamos en tono feminista también, el no tener una independencia económica puede hacer que esté sujeta a violencias domésticas porque tiene dependencia económica, en caso de que las hubiera. O sea, no facilita absolutamente nada, ni la buena vida, ni apartarse de violencias, ni absolutamente nada. Tremendo, ¿eh? Pues esto es lo que tenemos. 402 €. Es que, barbaridad. Y que en este contexto, al final, con esos 402 € hay muchas veces que, pues eso, si es una persona que se ha dedicado a una vida agraria o, vamos, una vida en la que no se cotiza en este sistema, por así decirlo, luego viven familias muchas veces con estos 402 €, porque yo creo que no es atípica la situación en la que los padres están trabajando de niños y entonces las criaturas se quedan con los abuelos. O en este caso, imaginemos una abuela viuda. Entonces esa economía tiene que soportar todo, o sea, al final dan de comer, dan de merendar, es toda una vida con la abuela en este caso. ¿Y esas pensiones soportan eso? Se soporta lo que nos echen, hija, somos así. A ver, la viudedad puede tener otro tipo de pensión, porque lo que se llama pensión de viudedad sí que es la cotización de la persona con la que estabas en matrimonio, ¿no? Entonces, matrimonio o en pareja de hecho. Entonces ahí sí que es un poco variable. Lo que pasa es que estas viudas son viudas sin que el pariente haya cotizado. ¿Me entendéis? Entonces, sí, las de no contributivas son viudas donde un pariente no ha cotizado lo suficiente. Luego están las otras pensiones de viudedad, que ahora si queréis hablamos un poco de ellas, también son exiguas, pero son un poquito más. Decías de las abuelas y los abuelos, pero bueno, pues volvemos a lo mismo, porque los cuidados de la vida, los cuidados de reproducción social, todo lo que es el trabajo de reproducción social, se sigue haciendo debajo de la alfombra, generalmente mujeres. Entonces siguen llevando a niños al colegio, recogiéndolos, llevándoles la merienda, haciendo todo lo que pueden, pero sin ninguna valoración ni social, ni económica, ni de reconocimiento histórico. Ahí estamos. Bueno, una cosa que quería decir, si me permitís, porque también en los bancos son tremendamente usureros, y cuando cobras la pensión, la cobras a través de una entidad bancaria. Entonces hay unas cuentas por indicación del gobierno que debían de ser sin ningún gasto. Bueno, pues los bancos tampoco las ponen en marcha, y tienen gastos el propio cobro de la pensión. Vosotros como asociación, o sea, como la coordinadora, ¿qué ayudáis a las personas, ¿no?, que detectan estos problemas y acudís con ellas a que el banco les regule la situación y demás, ¿no? Hombre, no somos una ayuda,
nosotros damos información y alguna vez si encontramos pues torpezas o imposibilidades sí que acompañamos, pero nosotros hacemos más activismo y damos desde luego toda la información que tenemos, pero en fin, Vale, los pues va de las compañeros y manos. compañeras son extraordinarios, pero es a título personal. Vale. Y una pregunta fuera de guión. Nieves, tú que estás aquí, bueno, pues en las calles en Cantabria, los que no somos personas, pues eso, jubiladas en Cantabria, ¿de qué forma os podemos apoyar aquí? Bueno, pues como siempre, apoyando las manifestaciones cuando las convoquemos. Nosotros tenemos una reunión todos los lunes, desde hace 3 años, a las puertas del ayuntamiento, a las 12 del mediodía, con nuestros chalecos fosforescentes, pidiendo unas pensiones dignas. Estamos allí una horita animando también a toda la gente que pasa y a los jóvenes, porque las pensiones es una cosa que afecta también a los jóvenes. Lo veis muy lejos y no, si no llegaremos, pero es una base social para todas las personas. Entonces creo que hay que implicarse también en esto, aunque se vea a futuro, pero forma parte de lo social y de cómo se va a vivir en años posteriores. Perdón, que se me olvida quitar el altavoz y el micrófono cuando voy a toser y así. Bueno, bueno, sin más, un poco la última pregunta ya realmente concentra todo lo anterior, ¿no? Que es por qué las mujeres somos las grandes afectadas pues de la desigualdad económica, ¿no? Pero bueno, esto realmente lo has ido un poco respondiendo, pero por condensarlo un poco todo. Sí, principalmente porque las mujeres, también hombres, pero fundamentalmente las mujeres, se encargan del sostenimiento de la vida, cosa que en este mundo capitalista pasa totalmente desapercibido, parece que está ahí puesto por algún milagro, ¿no? La alimentación, la salud, el crecimiento desde la infancia hasta que son mayores, todo eso genera cuestiones que tienes que estar al día, que tienes que resolver, que ver cómo van en el estudio, cómo van en su salud, cómo van con sus amistades, cómo se relacionan, qué estado de ánimo tienen, junto con las tareas materiales de aseo, alimentación, juegos, etcétera. Quiero decir, es fundamental para la vida. Sin contar también cómo desde las mujeres ayudamos también a los mayores, en lo que se llama trabajo parcial. La gran mayoría son mujeres las que cogen una jornada reducida y las razones que dan suelen ser los cuidados generalmente, cuidados de mayores o maternidades o en fin, estas cosas. Entonces esto es un efecto tremendamente negativo en el desarrollo profesional de las mujeres, que luego se van bueno, al estar menores de edad, en trabajos feminizados, generalmente textil, trabajos que tienen unas peores remuneraciones, en fin, quiero decir, es una bola que crece porque trabajas en la reproducción social, no ingresas. Porque trabajas a media jornada, ingresas poco. Como llegas a la edad ya de mayores, pues resulta que te queda casi nada, esos pocos. En fin, y luego es que además parece que tenemos una titularidad de no haber sido activas en nuestra vida. ¿Pero qué es esto? Tremendo, tremendo. Es un cambio conceptual de la idea de qué es la vida, cómo se la favorece y cómo se la lleva a cabo. Y luego también me parece interesante mencionar cómo parece que la jubilación es algo que te tienes que ganar, que si no has trabajado por cualquier circunstancia, pues no tienes derecho a ella y tendrás esa pensión que has mencionado que es una miseria. Cuando claro, yo creo que el derecho a la vida digna lo tienes de nacimiento, independientemente de lo que trabajes o no trabajes. Efectivamente. Aunque haya casos súper puntuales. Todos sabemos que la mayor parte de personas que no llegan a esas pensiones, ¿no? Lo que comentas es porque se han dedicado a cuidados y demás, no es por vagas. Pero incluso si hubiera algún caso, ¿no?, de una persona que ha sido por vaga, también esa persona tendría derecho a la dignidad, ¿no?, el ser mayor. Tampoco podemos hacerte vivir en la miseria porque no has trabajado durante tu vida. Pues claro, a mí el término vaga me parece que es que casi no lo encuentro.
Ya. No lo encuentro. Lo que encuentro es otras dificultades. Vamos a ver también las diversidades funcionales. Vamos a, en fin, cantidad de cosas que hacen que una persona haga lo que puede. Lo Es que que hay un puede. montón de gente que yo creo que el sistema desde el principio se carga y ya estás al margen y pues lo que ha dicho Nieves, igual que las mujeres desde el principio hasta el final nos cuesta ganar lo que deberíamos ganar, pues esta gente siempre se queda al margen de todo tipo de retribución. Efectivamente. Entonces, el término vago es que yo no lo encuentro, pero sí encuentro cantidad de otros que te llevan a no haber cotizado, no trabajado. Claro, eso es. Es la diferencia y, por lo tanto, pues a comértelo con patatas. Mal, muy mal el enfoque, tiene que ser un enfoque feminista, ecofeminista, porque si no, esto de verdad pasa desapercibido a los gestores, que van muy trajeados y muy comidos, pero se les olvida de dónde ha venido todo eso. Sí, eso es. Y ya, bueno, yo creo que, a no ser que nos dejen alguna pregunta a los que nos están viendo, antes habías mencionado las pensiones de viudedad, pero nos dijiste, bueno, luego hablamos más de ello porque más en profundo. Pero, ¿qué pasa con las pensiones de viudedad? ¿Porque es lo mismo que se quede la mujer que el hombre viudo o cómo funciona? Sí, desde el año, me parece que en el 85, no estoy muy segura, pero bueno, desde ahí sí, los hombres a través de una sentencia cobran lo mismo que las mujeres en caso de viudedad. Es que estaba mirando a ver si tenía por aquí una hoja. Ah, sí, aquí la tengo, para daros los datos más concretos. Hablábamos de viudedad, perdón que me he ido. Bueno, de la pensión de viudedad la cobra el 92% de ellas son mujeres. Una media que cobran son 700 euros las mujeres, pero las hay también bastante más bajitas. Y los hombres aquí cobran menos. Cuando son viudos cobran 500 euros de media, también les hay que cobrar menos. Razón, otra vez, que las mujeres, al pertenecer a economías peor pagadas, como la textil o como tal, cuando enviudan ellos, pues los sueldos eran más bajos y las pensiones que les quedan a ellos, pues son bajitas, la verdad. Pero volvemos a lo mismo, la causa es que las mujeres cobran menos, brecha de género. Por supuesto, también están por debajo del salario mínimo, como veis, o sea, también están por debajo del salario mínimo. Un dato escalofriante es que el 31% de estas pensiones de viudedad, ya os he dicho, 92% mujeres, tienen más de 85 años, para vivir también, en fin, necesitas ayudas. La pensión de viudedad se cobra el 52% de la base reguladora del cónyuge. Bueno. O sea que ya miraros cómo se quedan reducidas. También desde hace unos años atrás, no estoy segura, las parejas de hecho tienen también las mismas condiciones, que hasta ahora tenían que decir que habían estado más años juntos, etcétera, etcétera. Ahora ya son las mismas condiciones de las parejas de hecho que los matrimonios. Sí, tiene también otras cosas, bueno, pequeñas cocinas, ¿no? Pero necesitas tener un año de matrimonio, necesitas haber cotizado 500 días en los últimos, etcétera, etcétera. Nieves, si tuvieras entonces acceso a una pensión de viudedad de unos 500 euros al mes, ¿eso ya se quedaría no apta para recibir la pensión no contributiva? Porque ya tienes ese tipo de ingresos. Claro, incompatibles. Bueno, que a ver. Sumamos, si tienes una pensión a través de la viudedad de unos 500 euros, sumando la no contributiva se te quedan 900 euros, que tampoco es que sigue siendo bastante miserable, vaya, y aún así no lo suman. Sí, antes hemos dicho que la no contributiva podías tener unos ingresos que no fuesen superiores a 5.600 euros. Sí, entonces ahí sí se pueden compaginar la de viudedad con alguna otra si no supera esa cantidad. Bueno, pues esa cantidad es bastante miserable. Es igual, pues eso, 5.000. Y entonces, ¿la pensión de viudedad es una cosa que se añade a la pensión tuya propia o eliges entre la tuya y la viudedad? Si no supera la pensión máxima, puedes tener esas dos pensiones.
Si juntándolas no supera el volumen de lo que es una pensión máxima, sí las puedes tener. Vale. Es que la verdad que estas cosas se calculan como un poco limosnas, ¿eh? O sea, es como juntar pobreza. Sí, sí. Y bueno, la pensión de viudedad, que fijaros que, bueno, afecta a muchas personas, en fin, esto, a 2,3 millones de personas, o sea, es que no son muchas, que son 2,3 millones de personas. Y están, en lo que os he dicho antes, en las cotizaciones que ha dado cada uno. Se reparte el dinero de las cotizaciones que ha dado. Eso deberían, o quieren, o a ver si es verdad, que lo pasan también a los presupuestos generales del Estado, porque claro, todas estas cuentas le salen porque echan las cuentas de lo cotizado, y entonces eso en los presupuestos generales, que es la protección social donde debería estar, porque si con eso reparan carreteras, se rescatan bancos, ¿cómo es que no a las personas que son lo fundamental del Estado, ¿no? Tal cual. Aquí transmite una pregunta de que hace mi padre, pero que es de mi madre en el chat. Creo que es que nos hemos ido un poco del tema, pero es a raíz de lo que hablábamos hace un rato, que ella pregunta que si entonces las hormigas deberían dejar morir a la cigarra. Yo creo que es un poco con la típica fábula que, bueno, si alguien no la conoce, es que como las hormigas trabajan y la cigarra no, la cigarra en invierno se muere y es algo pues a celebrar porque es justicia. Creo que es un poco lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Que todos nos merecemos la dignidad y la vida independientemente de la vida laboral que hayamos llevado previamente. Ya, pero es que aquí parece que las mujeres hemos sido Isabel Preisler o algo claro, así. No, que nadie ha sido cigarra al final, ¿no? Cuando se poniéndonos una sortija y quitándonos unos pendientes. Y no hemos hecho eso, hemos estado currando en todos los aspectos, el físico, el psicológico, el alimenticio, el bienestar, el humor, absolutamente todo, sin ningún miramiento, eso no cuenta. Esa es el gran agujero que tiene el género, el gran agujero que tiene. La verdad es que con este programa hemos vuelto a ver pues lo desolador que es otra vez las diferencias por género, porque pues hemos hecho algún que otro programa que hemos acabado como con esperanza, pero es que esto es como súper detonante de otra vez esta desolación. Pero es esperanza, porque lo tenemos detectado, tenemos el diagnóstico, tenemos... en los presupuestos generales del Estado se adapten a las necesidades de sus habitantes y entonces, quiero decir, lo tenemos estudiado y diagnosticado, falta voluntad política y desde luego visión de género política. Bueno, pues estaremos en el campo. Si nadie más en el chat nos quiere dejar una pregunta, no sé tú, Yoli, pero o si Nieves, ¿tú hay algo que te hayas dejado al tintero, que quieras contar, hablar, que te hayamos preguntado? Pues no lo sé. Yo lo que digo es que me he encontrado que nuestra propuesta, ya lo he dicho desde el principio, 1.080 euros para cada persona que llegue a la edad de jubilación. No alargar la edad de jubilación. La deuda histórica que se tiene con las mujeres y los cuidados de la vida, que tienen que ser compartidos, pero tienen que ser reconocidos y tienen que ser valorados y tienen que ser remunerados. Y ya con eso, pues empezamos a hablar de tú a tú. Eso es lo que... Y luego también deciros que yo me he encontrado a un grupo grande de activistas y activistas que es maravilloso, que es solidario, simpático, luchador, porque venimos, pero bueno, yo con la gente que estoy, viene de muchas luchas, con mucha conciencia, con mucha dignidad. Es la gente que pasó a la democracia, que hizo los esfuerzos democráticos, que se peleó con el dictador, cuando había que ser valiente para estas cosas, que han sido los que han levantado y las que han levantado España. Y
En fin, cuando se ha pasado hambre ha soportado el hambre, cuando se ha crecido la economía española, una barbaridad, porque la economía española ha crecido muchísimo. ¿Por qué las pensiones de esta gente se quedan en el posfranquismo? No puede ser, esta es nuestra lucha y con una gente maravillosa. Raquel, no se te escucha. Perdón. Has conseguido que sí que acabe el episodio un poco esperanzador, Nieves. La verdad que sí. No, lo es. Pues nada, por mi parte nada más. No sé, Yoli o el chat. No, ya no me quedan más preguntas. Pues nada, Nieves, muchísimas gracias. Pues Te lo has nada, preparado un montón y gracias por tu lucha también, Maya. Que al final va a ser por nuestras pensiones, también por las que estás peleando. la lucha, yo estoy aprendiendo de mis compañeras y compañeros porque yo estoy recién llegada y eso estamos. Un besote y un abrazo para todas. Bueno, adiós a todos. Adiós.